Buenas noches. En la sesión de hoy, con modo de hacer un repaso de lo que es la nivelación, vamos a hacer la creación de una base de datos, ¿ya? Ya tenemos diseñada la base de datos. En realidad, más que una creación, vamos a hacer la implementación de este modelo relacional, ¿no? Entonces, ya tenemos diseñado este modelo relacional, que en teoría está en tercera forma normal, estaría cumpliendo la tercera forma normal, ¿ya? Y pues vamos a transcribirlo, vamos a utilizar para ello lo que es el Workbench, ¿listo? Para entender un poquitito qué está modelando esta base de datos, está modelando un pequeño sistemita de ventas, ¿ya? Vamos a poner el contexto, porque en función al contexto, pues nosotros definimos el alcance y la cantidad de datos que se van a almacenar para utilizar los tipos de datos adecuados, ¿no? Entonces vamos a suponer que que está en el contexto de la ciudad de Cochabamba y es una empresa, listo, para su sistema de ventas que está en la ciudad de Cochabamba y tiene varias sucursales acá en la ciudad, listo. Entonces vamos a partir de ese detalle, ¿ya? Para entender que la empresa tiene sucursales, ¿ya? Obviamente su identificador, el nombre, la dirección. Y acá hay tres atributos básicos de auditoría, ¿no? Eh, Tenemos un estado que es para la eliminación lógica. Sabemos que nosotros no hacemos una eliminación física de los datos, ¿no? Esto es básicamente como una banderita, un 0 y un 1, ¿listo? Eh, si el registro está activo, este valor va a ser 1, ¿ya? O sea, todo registro que se crea va a tener un valor 1 por defecto. Y si el registro pues se desea eliminar, pues este valor le vamos a cambiar simplemente a 0. No lo vamos a borrar siempre. ¿De acuerdo? Voy a abrir aquí otro Excel. Digamos, tengo acá una oficina sucursal. A ver, tengo acá el ID de la sucursal. Tengo el nombre de la sucursal. Ah, dirección y estados te voy a colocar, ¿ya? Sabemos que cuando vemos esto tenemos que imaginarnos ya que son tablas, ¿no? Y en las tablas se van a almacenar varios datos, ¿no? Varias filas, ¿no? Esta es la primaria, lo estoy subrayando ahí. Entonces tendré un ID de la sucursal 1, nombre de la sucursal, digamos, sucursal center, no estoy inventando ya. Sucursal center. Digamos la dirección va a ser esto en el cine center. Local A, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es el estado? Es un valor que inicialmente va a ser un 1. Eso significa que el registro está activo. Algunos diseñadores, y tal vez lo han visto con sus docentes, algunos le llaman esto eliminado, ¿no? Y juegan al revés. Cuando está eliminado lo vuelven 1, pero cuando no está eliminado manejan el valor 0, ¿ya? Otros le llaman así, delete directamente. Igual juegan con un 0 y un 1. Yo le llamo estado, ¿ya? Y pues pueden llamarle como ustedes también hayan visto, pero generalmente yo le llamo estado, ¿ya? Entonces tengo acá una sucursal 2, que va a ser sucursal Prado, digamos. Dirección, Avenida Prado, me estoy inventando. 745 y el estado es 1, ¿no? Entonces se van a ir llenando los datos de esa manera, ¿no? Entonces cuando tenemos una tabla así, lo que abstraemos directamente es pues una tabla, ¿ya? Cuando se elimine, no es que se borra, ¿no? O sea, estaría mal hacer esto. Eliminarlo así, a eso se llama eliminación física. No hacemos en base de datos eliminación física, ¿de acuerdo? No debería hacerse, ¿ya? Normalmente vamos a programar nosotros aplicaciones cliente que hagan operaciones CRUD, ¿no? Y entre las operaciones CRUD está el delete, pero no se hace una eliminación física. Lo que hacemos es una eliminación lógica. Si esto se quiere borrar, pues simplemente lo inactivamos. Y cuando hagamos un select de las sucursales activas, pues seleccionamos todas aquellas cuyo estado sea 1. Entonces, ese es el objetivo de este cambio, hacer eliminaciones lógicas, no eliminaciones físicas. ¿Listo? La eliminación física se podría hacer alguna que otra vez, pero esto es ya más un trabajo a nivel de DBA. El DBA es quien lo hace.
Ya, cuando ve necesario o hay alguna incoherencia de datos, pues ahí se puede hacer la eliminación. Pero después no es algo, no es una tarea rutinaria, ¿ya? ¿Qué más? A ver, luego tenemos otro, son 3 campos básicos, en realidad hay 4 campos básicos de auditoría, pero nosotros vamos a trabajar inicialmente con 3, ¿ya? Una es la fecha del otro campo, perdón, un segundo campo, perdón. El primero era el estado, el segundo campo es la fecha de registro. Algunos le llaman fecha de creación también, me refiero a eso. Ya no sé cómo lo habrán llamado ustedes en bases 1, pero se refiere al momento en el que el registro se ha creado, se ha hecho la inserción en la base de datos. Por ejemplo, esto se puede haber creado, no sé, un 7 de diciembre de 2021. Voy a sacar las horas más, por favor, un cachito. No me está saliendo con horas acá. A ver si recordamos Excel, ¿no? A ver, ¿dónde está? Formato. Lo vamos a personalizar directamente, ¿ya? Horas, minutos y segundos. Ahora sí. Entonces, se ha creado, digamos, el 7 de diciembre a las 12:31 y 05 segundos, ¿no? Es cuando se ha creado, ¿ya? Es la fecha en la que se ha creado esto. Y esto podría haberse creado, pues, no sé, un 25 de enero del 2022, no sé, a las 8 de la mañana, 15 minutos y 57 segundos, por decirles. ¿Ya? Es parte de la auditoría básica, es conveniente tratar de llevar siempre cuando se ha creado el registro. Cuando nosotros diseñamos la base de datos, pues lo podemos diseñar así, ¿no? Hasta ahí. Pero luego, cuando ya estamos implementando el modelo relacional, le aumentamos esto, la columna para la eliminación lógica y esta columna para la fecha de creación, ¿ya? Hay un tercer dato más, un tercer atributo que también se está aumentando. Se van a dar cuenta que es en varias de las tablas. Miren, se repite, ¿no? Estado, fecha de registro, fecha de actualización, ¿ya? Que se llama, pues, precisamente fecha de actualización. ¿Qué es lo que trata de representar? Aquí voy a cambiar por fecha de registro, que espero que se entienda que es la fecha de creación. Aquí voy a anotar. No sé cómo le han llamado, pero se refiere a eso. Y esta fecha de actualización es la fecha de la última modificación que se ha hecho al registro. ¿Ya? Fecha de la última modificación. ¿Ya? Esto es para un control básico y hacer un check de cuándo se ha modificado. Por decir acá, la dirección está mal y le hacen un update, local B era. La fecha de creación de registro se queda, pero la fecha de actualización cambia. Digamos, se han dado cuenta 2 horas después que no era ahí. Entonces lo han cambiado a las 14:25 minutos y no sé, 17 segundos. Esta es la fecha y hora, minutos y segundos, de cuándo ha sido la última vez que se ha modificado este registro. Todavía no estamos haciendo un control de bitácoras, ¿no? Que nos muestre cuál era el valor primero, qué valor ha ido después, cómo se ha ido modificando. Esas bitácoras solamente se hacen en tablas en las que necesitan eso, ese control. En sucursales suficiente, yo pienso que es esto, ¿no? O sea, no es necesario guardar toda esa información del histórico de cambios por el hecho de que no es muy relevante, ¿no? Normalmente en las tablas relevantes o en lo que es, digamos, el proceso principal, ahí es donde pues se almacena esa información de una bitácora bastante, o sea, adicionalmente una tabla que haga un control de todos esos cambios que se pueden haber dado en determinados registros, ¿no? Pero para acá, para tablas como estas, pues es suficiente hacer una fecha de la última modificación, cuándo se ha hecho, ¿ya? Hay algunos que posiblemente, vamos a suponer que este, por ejemplo, cuando cambie su estado a 0, hay que saber cuándo, ¿no? O sea, ha cambiado también eso, cuándo se le ha dado de baja. Digamos, esto ha sido el 26 de enero a esa hora, ya no estoy manteniendo eso. Entonces hay que saber cuándo también fue, ¿no? Entonces,
Ese es el detalle, ¿no? Hay algunos que posiblemente nunca se modifiquen. Por ejemplo, esto lo han creado como sucursal central, por decirles. Esto es en la avenida Ayacucho. Ya, su estado es 1 y lo han creado en esta fecha, por decirles, no estoy inventando los datos. Igual, unos minutos después, digamos. Ahí. Y puede que nunca se modifique, ¿no? O sea, ahí queda. Entonces esto podría agarrar valores nulos. O sea, no es obligatorio tener esta fecha de actualización, ¿ya? Entonces a todas las tablas le estamos agregando estos 3 campos de auditoría básica. Faltaría un cuarto que ya más adelante vamos a ver, que es el ID del usuario, o sea, quién ha hecho este registro y quién lo ha actualizado. O sea, necesitamos también saber eso, pero lo vamos a ver esa situación después, ¿ya? Entonces, estos 3 datos, estos tres atributos que son básicos de auditoría, de una auditoría básica por registro, se están agregando en la mayoría de las tablas. Miren, estado, fecha, registro, fecha, actualización, estado, fecha, registro, actualización. Es donde se van a hacer los CRUDs, ¿no? Entonces, cuando diseñamos, por lo menos deberíamos colocarles estos, adicionalmente a lo que ya hemos diseñado, pues agregarle estos atributos básicos de auditoría. Entonces, así miren, hablábamos que teníamos la sucursal con ID, nombre, sucursal, dirección y sus datos o sus atributos básicos de auditoría. En una sucursal existen empleados, ¿no?, que tienen estos atributos: ID, nombres, primer apellido, segundo apellido, una fecha de nacimiento. Acá tiene un nombre de usuario, ¿ya?, una contraseña. Y miren los atributos básicos de auditoría con una clave foránea, ¿no?, de sucursal. El empleado es quien va a atender las ventas, ¿no? Y esas ventas son requeridas por los clientes, ¿no? Y miren acá, pues, para el cliente tenemos algo básico: un ID, una razón social, un límite de crédito y los atributos básicos de auditoría, ¿no? La venta pues tiene un ID, una fecha, un total, ¿no?, para hacer se puede decir, para manejar la integridad de los productos que se van a incluir. El total es necesario colocarlo siempre en venta. Los atributos básicos de auditoría y las 2 foráneas que tiene, pues en relación a lo que es cliente y empleado. Miren, acá tenemos producto con un nombre, el saldo o stock, que se le dice, una unidad de medida, que es un producto se vende en pieza, en litro, en metro, en centímetro o en caja. O sea, eso es la unidad de medida, ¿no? Un precio base de venta. Y miren acá, pues los atributos básicos de auditoría. Los productos pertenecen a una categoría, pues miren la categoría también, su ID, su nombre y pues los atributos básicos de auditoría, ¿ya? Y acá tenemos la relación muchos a muchos, ¿no?, que es el detalle de la venta, porque la venta incluye productos. Por cada producto que se va a incluir en cada venta diferente, pues se necesita saber la cantidad de esos productos que se incluye y a cuánto se está vendiendo. Si bien tenemos nosotros un precio base de venta, a veces en las ventas propiamente dichas varían ese precio, ¿no? Entonces es necesario tener ese registro de en cuánto se le está realizando la venta. Todos tienen atributos básicos de auditoría, menos esta tabla, que es muchos a muchos. Y esto es en el entendido en el que, pues, si la venta contiene los productos, contiene su detalle, suficiente es tener estos datos básicos de la venta, pues para que ya obviamente se sepa que está ocurriendo lo propio con el detalle, ¿no? O sea, el proceso y la transacción principal aquí es pues la venta, y esta va a estar englobando lo que es el detalle. Por eso es suficiente acá y no colocar acá, para este caso, estos atributos básicos de auditoría, ¿ya? Entonces, esta es la base de datos, es el modelo relacional, perdón, ya está ahí, y en realidad es la base de datos, la cual ahora vamos a transformar. Bueno, no la vamos a transformar, la vamos a transcribir directamente a lo que es ya un DBMS. O sea, teniendo ya esto y estando normalizado, se darán cuenta que está en tercera forma normal, pues ahora copiamos este diseño en lo que es un DBMS. El DBMS que vamos a utilizar hoy es MySQL, ¿no?, con obviamente estas herramientas UID, que es el Workbench. Pueden utilizar Workbench, hay el MySQL, SQL Yog, el PHP MyAdmin. Hay varias herramientas, ¿no?, para trabajar a nivel visual con MySQL, pero el Workbench es una nativa, ¿no?, que está orientada más a nivel de DBAs. El PHP MyAdmin, por ejemplo, es también una herramienta interesante, pero está más orientada a nivel de desarrolladores, ¿no?, de devs. Entonces
vamos a utilizar lo que es nosotros la herramienta clásica para hacer la administración. Abriendo lo que es el Workbench, pues lo que no necesitamos conectarnos todavía. O sea, miren, acá yo me voy a conectar y aquí tengo varias bases de datos, algunos proyectos que tenía y algunas cosas que hice, ¿no? Hay varias bases de datos, pero todavía no vamos a hacer esto. Primero tenemos que crear el diagrama. O sea, ese es el procedimiento para hacerlo en el Workbench. Entonces no es necesario loguearnos todavía. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es hacer un file y un new model, ¿no? Y pues acá se nos va a crear lo que es una hoja de trabajo para trabajar con el diagrama. Ya, un segundito, voy a hacer una verificación, me olvidé algo, por favor. Momentito. Necesito revisar algo. Sí, voy a eliminar esta. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocarle nosotros un nombre a esta base de datos, ¿no? Normalmente el nombre que le damos a la base de datos empieza con un prefijo que es BD, de base de datos, ¿ya? Entonces miren, hago doble clic acá y aquí se me habilita este panel para colocarle el nombre a la base de datos, ¿no? Y seguido de ese prefijo que es BD, le colocamos o el nombre del negocio o el nombre del software o del tema principal que trata esa base de datos de la cual estamos queriendo modelar. En nuestro caso es el tema principal o el proceso principal es ventas, ¿no? Entonces le voy a llamar B de ventas. Ya, no le llamen solo ventas. Reitero, buena práctica es colocar el nombre BD. Los que trabajan en inglés le van a colocar DB, ¿no? De database. Y le llamarán así, digamos, a su base de datos, ¿ya? Pero estamos nosotros trabajando en español de momento, ¿ya? Acá se puede agregar algún comentario, ¿no? Pueden colocar lo que quieran, digamos, base de datos del sistema de ventas empresa, digamos, ABC. Ya me estoy inventando el nombre de la empresa o cualquier otra descripción que ustedes deseen, ¿ya? Entonces coloco estos datos y ya se han cambiado acá. Lo cierro, ya está, ¿de acuerdo? Doble clic y pues puedo volver a editar si así lo deseo, ¿no? Entonces no voy a volver a cerrar. Hasta ahí simplemente tenemos definido el nombre de la base de datos. Ojo, no lo hemos creado, ¿ya? Todavía no lo hemos creado, ¿ya? Simplemente es un diagrama el que vamos a trabajar de inicio. Entonces esto se utiliza, bueno, para crear ya el diagrama y copiar ese diagrama de la base de datos, pues nos venimos a esta opción que dice Add Diagram. Hacemos un doble clic ahí y pues miren, acá se me habilita ya una hoja de trabajo. En este lado izquierdo tengo un panel donde puedo navegar con un zoom acá. Acá tengo, bueno, se llama el árbol de catálogo, donde voy a poder ver las tablas, navegar entre las tablas que pueda crear. Y estas son las herramientas básicas que vamos a utilizar para el diseño, nos van a ayudar bastante, ¿no? Y en este lado pues es para modelos adicionales como procedimientos almacenados, funciones o triggers que podamos crear para la base de datos que todavía no lo saben hacer, ¿ya? Si quiero ocultar los paneles, pues ahorita me está ocupando espacio porque todavía no sabemos hacer nada de esto. Podemos ocultarlo acá con este botoncito para que pues, se oculte el panel. Si lo quieren mostrar, otra vez ahí, ¿no? Entonces estos dos de acá ocultan esos paneles, ¿ya? Para si necesitarían más espacio para trabajar. Vamos a empezar creando la tabla sucursal, ¿listo? Entonces para agregar una nueva tabla al diagrama, pues tengo esta opción que dice Place a New Table, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer un clic acá, ¿ya? Y miren, hago un clic en la hoja de trabajo y me aparece ya esto que es una nueva tablita, ¿no? Esto lo tengo que editar. Para editarlo le hago un doble clic, ¿ya? Y aquí ya me sale, miren, varias cositas. Table name, ¿no es cierto? Table name, perdón. Sería acá sucursal, ¿no? Estoy llamando así. Y acá si le hago un doble clic automáticamente me aparece, miren, se me crea el primer atributo que es el ID. Miren, de antemano se me pone también como clave primaria, ¿no? Entonces se me etiqueta como PK, ¿ya?
El tipo de dato aquí está, ¿no? Va a ser un número entero, sí, pero en función al contexto que les he dado, un tiny int es suficiente, no es adecuado colocarle un valor entero, ¿no? O sea, un int. Ya van a repasar los tipos de datos que les he facilitado porque en teoría ya lo saben. Esto es para saber si es clave primaria o no, o sea, lo estoy tiqueando como primaria. Una clave primaria ustedes ya saben que es not null. Esto es para que sea unique index, esto es para otros valores que quieran que no se repitan, que sean adicionales a las claves primarias. En este caso, esto es suficiente con colocar pk. Esto es para que los datos se guarden en formato binario, que no va a ser el caso. Esto es para valores sin signo, que para nosotros es suficiente así. Esto es para la llenada de ceros, ¿no? Zero fields es esto, ahí está, ¿no? ¿Y qué hace esto? Por ejemplo, voy a ir con bloque de notas. Si en algún caso tienen códigos de productos o algo así, quieren tener mínimamente, por decirles, en función a la longitud del tipo de dato, ¿no? Ojo, digamos en este caso, como es un tiny, va a ser no más de 3. Entonces, en vez de que se esté llenando así, ya, etcétera, y luego llegar así a 10, pues lo que hace el zero fields es llenarle aquí ceros a la izquierda para mantener esto, ¿no? Pero esto está en función al tipo de dato también. Podemos mantener una longitud fija y esto a veces sirve para ciertas codificaciones. Si tiqueo eso, pues lo va a trabajar de esa manera. Ya para la clave no es necesario, ¿no? Y esta última es muy importante, que es la autoincremental, ¿no es cierto? Que lo que hace es pues que se genere este valor iniciando en 1 de forma correlativa, y es lo que normalmente nosotros elegimos para lo que es el ID. Así nos evitamos el hecho de tener que controlar esta situación, ¿ya? Entonces ahí está lo que es el ID. Luego vamos a colocar la siguiente columna, que sería el nombre de la sucursal. Y acá ya se me coloca algunas cositas. Seguimos la convención, nombre sucursal. Para el nombre yo supongo que bueno, con los ejemplos que estuvimos escribiendo, un varchar de 40 es suficiente, ¿no? Y este es un valor que es obligatorio, o sea, una sucursal sí o sí tiene que tener un valor. Entonces va a ser not null, ¿no? Estoy tiqueando esta opción, ¿ya? A tomar en cuenta que la clave primaria acá está con una llave, ¿listo? Y que los atributos normales pues son con un rombito color celeste, ¿ya? Ojo esa diferencia. Y si le quito el not null, pues se vuelve blanco, si se dan cuenta, ¿no? Con eso de manera visual podemos ya detectar que algunas características que van a tener los atributos acá en el workbench. Después tenemos la dirección. Se está considerando como un valor atómico y pues unos 150 está suficiente para la dirección, y vamos a decir que también es obligatorio. Ahora, el estado, que es ese valor que les decía, que podría ser un bit o podría ser un tiny int. De acuerdo a los tipos de datos sabemos que ambos ocupan la misma cantidad de bytes, ¿no? Entonces lo interesante de un tiny int es que podría generarse o guardarse más de un valor, que en un bit solamente serían ceros y unos, ¿no? Entonces por eso en este caso voy a utilizar acá lo que es un tiny int para esa banderita, ya, y pues acá va a ser un valor no nulo, y podemos aquí ya colocarle un valor por defecto. O sea, cuando los registros se creen, pues debería guardarse aquí con un valor 1, porque los creamos para que estén activos, no inactivos. Entonces esto va a hacer que cuando nosotros hagamos inserciones ya no le tengamos que enviar el valor a estado, sino pues automáticamente va a ser 1. E incluso para cada atributo, algo que me olvidaba acá, es que nosotros podemos agregarle comentarios. Por ejemplo, para el estado podemos decir 0 es inactivo y 1 es un campo activo. ¿De acuerdo? Entonces eso podemos hacer y pues colocar acá, ¿no? Para cada atributo pues podemos definir su comentario, ¿no? Y esto es parte de la metadata que tiene una base de datos. Tenemos el estado, luego tenemos la fecha de registro, y esto es una fecha de creación, ¿no? Que acá pues el tipo de datos sería un timestamp, ¿no es cierto? Y vamos a hacer que no sea nulo, es obligatorio este valor,
y le vamos a colocar que el valor por defecto capture de forma automática la fecha y hora que tiene el servidor, ¿no? Entonces acá vamos a colocar para ello un current timestamp. ¿Qué hace este current timestamp? Pues automáticamente cuando se crea un registro, la fecha y hora del servidor, no de tu equipo, sino del servidor, pues se va a guardar, se va a escribir ahí. Ahí no hay como después vulnerar, digamos, ¿no? O sea, puedes reducirlo la hora de tu equipo, pero cuando crees el registro siempre se va a guardar con la fecha y hora del servidor. Tendrían que cambiar ese dato en el sistema del servidor para recién alterarlo, cosa que ya es algo no de un acceso no muy fácil, ¿no? Ahí está la fecha de registro. Y acá después tenemos la fecha de actualización, el último atributo de auditoría. ¿Ya? Esto también va a ser un timestamp. Y esto puede ser un valor nulo, dijimos, ¿no? Porque no necesariamente se va a actualizar, ¿no? Puede que el registro se escriba y nunca se actualice, entonces lo dejamos que sea valor por nulo y no es necesario colocar tampoco un valor por defecto porque pues permite valores nulos. Miren, esta sería la primera tabla, ¿no? La tabla sucursal. ¿Listo? Ahí estaría la tabla sucursal y ahora vamos a trabajar con la tabla empleado para luego hacer la relación. Voy a hacerlo un poquito más rápido y luego voy a reutilizar esta tabla, ¿ya? Porque si se dan cuenta en varios está estado, fecha registro, fecha actualización. Entonces podría crearme algo para que después lo vaya copiando y pegando, ¿no? Entonces lo voy a hacer después. Una vez más voy a hacer esta completita y después pues, en el resto vamos a reutilizar algunas cositas, ¿ya? Voy a volver a crear la tabla, ahí está. Otra vez ahí. Y ahí pues escribimos empleado, ¿no? Se va a llamar la tabla así. Entonces, de acuerdo al contexto que les he dado, está autoincrementable, yo pienso que va a ser un small int, o sea, eso es suficiente, ¿no? Para el contexto que les he dado, ¿no? Va a ser entero, pero un small int es suficiente para la cantidad de empleados que vamos a tener en las sucursales, ¿ya? ¿Qué más? Después tenemos nombres, bueno, pues acá los nombres del empleado. Yo les sugiero que para nombres utilicen un varchar largo, ¿ya? De 60, dirán, ¿por qué? Y yo les cuento que en un sistema que hice una vez donde imprimía credenciales, esas en credenciales PVC, no les puedo decir para dónde, pero para un lugar donde hacían trámites y al final les daban un credencial, ya. Entre uno de los servicios, pues ahí apareció una persona que tenía un nombre súper largo, ya, y yo manejaba antes un varchar de 50 y eso pensaba que era mucho, pero apareció una persona con un nombre súper largo que ha hecho cuyo nombre no se podía almacenar, ¿no? Entonces desde esa vez ya manejo esto, ¿no? Espero que no pase esto, ¿no? Entonces ahí es por demás suficiente. Luego tenemos un primer apellido que también va a ser un varchar y les sugiero de la misma longitud. No se olviden que los varchar solamente ocupan el espacio que se va a llenar, más un byte por la variabilidad, ¿no? Entonces ese sitio hay que repasar también por si acaso, si no lo están dominando en tipos de datos. Entonces eso va a garantizar que nos ocupe solamente la cantidad de caracteres que almacene más un byte por la variabilidad, ¿no? Ojo con ese detallito. Luego tenemos el segundo apellido, que acá pues se coloca esto, ¿no? Primer apellido y segundo apellido en vez de apellido paterno y materno, porque hay personas que tienen solamente un apellido, ¿no? Entonces, cuando pones apellido paterno y materno no saben dónde llenar. Entonces, por más que tenga uno solo, pues lo va a llenar en primer apellido y el segundo apellido es un valor opcional, por eso se está dejando y se va a permitir que esto sea nulo. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos la fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento es un tipo de dato date nada más, ¿no? Va a ser un campo obligatorio. Después tenemos el nombre de usuario. ¿Ya? Los empleados son los que van a acceder al sistema. Tienen estos datos y adicionalmente tienen pues el nombre de usuario de acceso al sistema, ¿no?
El nombre de usuario normalmente se genera con algunas letras de los nombres, algunos lo fusionan con el carnet, otros de distinta manera. Tienen que tener el cuidado de que pues no sea muy largo, ¿no? Entonces, por demás sería 12, porque cuando es muy largo ya ni se acuerdan, ¿listo? Entonces, esto es por demás. En algunos casos deciden, de acuerdo al sistema, en que se genera automáticamente el nombre de usuario con una longitud fija. Ahí ya no sería un varchar, podría ser un char, digamos, ¿no? Porque ocuparía menos un byte en el caso del varchar, en el caso que la longitud sea siempre fija, ¿no? Entonces, hay ese detallito, ¿ya? Entonces, no más de esto, sería ya demasiado, ¿ya? Luego la contraseña, que acá lo podemos cifrar, la idea de las contraseñas es que estén cifradas, y vamos a utilizar aquí un algoritmo de cifrado, el MD5, entonces es suficiente que sea un varchar de 35, en realidad es de longitud física fija el MD5, pero lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Está la contraseña y pues luego los atributos básicos de auditoría, que reitero, este es el último que estamos haciendo así, luego vamos a copiar algunas cositas. Aquí tenemos un tinyInt, obviamente aquí un valor por defecto que va a ser un 1, aquí la fecha de registro, que va a ser un datetime, o perdón, un timestamp sería, ¿no? Para que se autogenere con un current timestamp. Ahí está. Y la fecha de actualización, que también sería un timestamp. Y esto pues sí admite valores nulos, ¿no? Ahí estaría. Ahí está la tabla empleado. Vamos a revisar. Sí, gracias, sí, nos faltaba el autoincrementable, muchas gracias. ¿Ya? Nos faltaba este datito, gracias. Ahí está. Ahora, ¿cómo hacemos la relación? La relación es uno a muchos, ¿no? Aquí tenemos la relación, miren, tenemos 1 a 1, 1 a muchos, 1 a 1, 1 a muchos. O sea, hay dos 1 a muchos, ¿no? Uno está con líneas segmentadas y el otro está con línea continua. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de esto? Cuando hacemos con esta línea segmentada, aquí automáticamente se va a crear la clave como foránea, ¿ya? Y cuando utilizamos esto, se va a crear como clave primaria y foránea, ¿ya? Lo que normalmente abreviamos a las foráneas FKs les decimos, ¿no? Y aquí está así, ¿no? FK. Las primarias con PK, ¿no es cierto? The primary key, ¿no es cierto? Foreign key, ¿no? Entonces, esta línea segmentadita va a crear así la clave con FK nomás, así. Y esta con línea continua crea como PKFK, o sea, para esto. Miren, estas sí son PKs, FKs, ¿no? Pero esta simplemente es foránea. Entonces debería utilizar con línea segmentada, no con la línea continua para esta tabla. ¿Ya? Entonces le hago un clic acá, ¿ya? ¿Y cómo hago? Pues primero hago, o sea, aquí se tiene que crear una clave foránea referenciando a sucursal, ¿no? Ojo con ese detalle, ¿no? En empleado se crea una foránea referenciando a sucursal. Entonces haciéndole clic acá, primero hacemos clic en esta tabla, le decimos en empleado, clic, se va a crear una foránea referenciando a sucursal. Ahí le hacemos el segundo clic. Y ahí está, miren, se ha creado con línea segmentada, ¿sí? La relación 1 a muchos. Y si observan acá, pues me sale un rombito rojo, eso significa que es foráneo. Y se me ha creado automáticamente lo que es el atributo más con el mismo tipo de dato de acá, ¿no? Estoy haciendo un control Z, ya pues lo voy a volver a crear una vez más. Bien, ahí, entonces un clic acá, primero en empleado y luego en sucursal, y ahí se crea. Ojo, esto es como foráneo. Si lo hiciera con esta, se crearía como PKFK y esto estaría mal. Miren, voy a hacerlo aquí y aquí, la línea continua.
Pero miren, aquí se ha puesto una llave roja, o sea, es clave primaria. O sea, la clave primaria de esta tabla está compuesta por el ID del empleado y el ID de la sucursal, cosa que no es correcta. Mucho cuidado con eso. ¿Listo? Voy a crear ahora como debe ser. Ahí está. Y dice, pues se crea con el nombre sucursal y de sucursal. Aquí se le ha llamado ID de sucursal nomás. Pero no es problema. Aquí volvemos a abrir la tabla empleado. Y pues acá lo cambiamos, o sea, podemos editar esto, ¿no? Las veces que queramos hasta que no se vuelva una base de datos, aunque siendo una base de datos también podemos editar, ¿no? Por si acaso, después podemos ir modificando algunas cosas. Entonces miren, ahí está la relación uno a muchos. ¿Listo? Voy a crear ahora la tabla cliente. Me voy a basar en la tabla sucursal, ¿ya? O sea, tiene lo mismo, tiene un ID, razón, igual, cambian algunos valores de los atributos, para no tener que estar escribiendo otra vez estado, fecha de registro, que a veces pues puede resultar moroso, ¿no? Entonces lo voy a hacer un clic acá y simplemente hago control C y control V. Me dice, ¿quieres duplicar? Sí, duplicar, ¿no? Y ahí está, me sale sucursal copy 1, ¿no? Ahí. Entonces le voy a hacer doble clic y aquí le vamos a cambiar. Vamos a llamar cliente. Aquí le voy a cambiar a cliente. Y obviamente el tipo de dato, ¿no? Miren, como estamos hablando de Cochabamba, un medium int sería lo suficiente, ¿no? Sí, sería suficiente un medium int. ¿Ya? Suficiente, y el autoincrementable, ¿no? Se falta de stickear, ¿no? Entonces, por demás es medium int. Un small int ya no daría, ¿no? Para clientes en Cochabamba. ¿Qué más? La razón social. Por normativa de impuestos, no más de 100, ¿no? La razón social, por si acaso. ¿Qué más tiene? El límite de crédito, hasta cuánto se le puede fiar seguramente. Y cuando hablamos de dinero, yo les sugiero que siempre utilicen un decimal, ¿no? Sabemos nosotros que el decimal tiene una parte decimal y una parte de dígitos enteros, ¿no? Y la longitud total de la parte de dígitos enteros más la cantidad de decimales se coloca como primer dato. O sea, si coloco acá 7,2, ustedes saben que esto nos daría para 5 dígitos en la parte decimal y 2 dígitos en la parte, la parte decimal, perdón, 5 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal, ¿no? Entonces podría llegar hasta 99.999, que creo que es suficiente. ¿Ya? Entonces ojo con estos tipos de datos, ¿no? Y luego tenemos el estado, la fecha de registro y la fecha de actualización. Miren, está todo. Entonces ahí tenemos lo que es el cliente. Voy a crear la venta. Igual voy a copiar, voy a pegar. Acá, duplico. Y acá vamos a crear la tabla venta. ¿Ya? Acá vamos a colocar el ID de la venta. Y bueno, ahora sí, ¿no? Acá sí podría ser un entero, porque si tengo medium ints en clientes que van a realizar muchas ventas, esto sí va a hacer que suba el nivel del tipo de dato, ¿no? Entonces sí sería un entero. Tenemos la fecha de la venta, que este es un date nada más. Luego tendríamos el total de la venta. Vamos a suponer que en una venta no hay más de 99.000 bolivianos, ¿no? No creo que haya ventas mayores a eso. Entonces un decimal 7,2 pues es por demás suficiente, ¿no? Y luego tenemos el estado, la fecha de registro, la fecha de actualización, pues los tres atributos básicos de auditoría. Y miren, con eso ya está creada la tabla venta. Solamente falta colocar las foráneas. Entonces miren, venta, una foránea de cliente, ¿no? Solo FK, uno a muchos. Entonces aquí está, solo FK. Ahí está, ¿no? Y acá lo voy a modificar para que esté más bonito. Ahí está, ¿no? Y de cliente, tal y cual. También tiene una clave foránea de empleado. Entonces, igual, vamos a hacer lo mismo.
Ahí está, creamos. Y lo editamos el nombre para que sea pues exactamente a nuestro modelo relacional, ¿no? Ahí está. Entonces, sucursal, empleado, cliente, la venta, ¿no? Ahí está, ya tenemos 4 tablas. Vamos a hacer categoría, luego producto y finalmente pues este detalle, ¿ya? Entonces, primero hacemos categoría. Igual ya lo tengo copiado, lo voy a pegar. Y esto lo vamos a volver categoría. Entonces acá vamos a tener un ID de la categoría. Para categorías de productos suficientes son tiny int, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí. Luego tenemos nombre de la categoría. Está bien un varchar de 40 también. Y ya no hay la dirección y simplemente ya vienen los atributos de auditoría. Entonces esto lo eliminamos, ¿no? Botón derecho del ratón y decimos delete selected. Y ahí se borra eso que estaba de más. Y tenemos después los atributos de auditoría que ya están, ¿no? Ahí está categoría. ¿Qué más? Producto. Aquí tiene 1, 2, 3, 4. Igual vamos a seguir duplicando de acá. Ahí está, lo he vuelto a pegar. Y aquí tenemos producto. Un small int está suficiente, ¿no? Para lo que son los productos. Y ahí, ¿no? Es autoincrementar. Luego tenemos nombre del producto. Un varchar de 40 y lo vamos a dejar. Después tenemos el saldo, que es la cantidad o stock que algunos le dicen. El stock normalmente es entero, ¿no? Y un small int es, creo, por demás suficiente. ¿Qué más? Hay más atributos. Unidad de medida. Vamos a escribir primero aquí al final, luego lo vamos a subir. Un valor no nulo. Y el precio base de venta. Dependiendo de lo que los precios de mis productos, yo voy a suponer que pues tenemos un decimal de 6,2, ¿de acuerdo? Ya vamos a tener productos no mayores de 9.999 bolivianos, ¿ya? Ahí está. Y luego tenemos los atributos de auditoría que estarían aquí arriba. Bueno, esto simplemente los podemos arrastrar, miren, ahí lo estoy moviendo para ordenarlo, ¿no? Y para que esos atributos de auditoría pues permanezcan ahí al final, ¿no? Para que se vea ordenadito. Ahí está, el producto. Y pues aquí hay una clave foránea, ¿no? De categoría. Vamos a hacer la clave foránea. Ahí está, ¿no? Estaría ahí. Y acá está todo. Nos falta hacer esta relación muchos a muchos, ¿ya? Hay dos formas de hacer esto, ¿ya? Dos formas de hacerlo. ¿Listo? La primera forma es creándose una tabla, así. Ahí está. Y miren, aquí son PKs, FKs, ¿no? O sea, primarias y foráneas de venta y primaria y foránea de producto. Pues puedo utilizar esta, ¿no? Esta línea continua les dije que es para PKFK. Pues miren, es de venta y es de producto. Entonces, aquí, así, ahí está con venta. Y de aquí a aquí con producto. Ya tengo la tabla creada con la relación muchos a muchos con primarias y foráneas. Por eso la llavecita es roja, ¿no? Llave de primaria y rojo de foránea. Y aquí lo abro y aquí ya le cambio, pues, ¿no? Digo, en detalle. Y aquí, pues, cambio, esto sería I de venta. Y le aumento lo que falta, ¿no? Acá la cantidad. Que no más de un small int, ¿no?
y acá el precio unitario, creo que se llama, ¿no? Sí, precio unitario. ¿No? Ahí está. Esa es una forma de hacer. Esto va a ser un decimal, de acuerdo al precio base que hemos colocado, también sería 6,2. Ya, ahí está. Esa es una forma de hacer. Entonces he arrastrado la tabla y pues uno por uno he agarrado las relaciones. La voy a borrar ahora. Botón derecho y dice, ¿dónde está? Delete detalle, chao. ¿Cómo es la segunda forma de hacer? Directamente puedo utilizar esto, muchos a muchos, ¿ya? Y se va a crear la tabla con las claves, esta es la más práctica. Le hago un clic acá y miren, la relación muchos a muchos es entre venta y productos. Le hago un clic acá y otro clic acá. Miren, acá se me ha creado la tablita. Igualito, con las claves primarias y foráneas, que es lo que más me interesa. Obviamente su nombre está así horrible, venta, has, producto. Le vamos a cambiar el nombre a detalle. Y acá pues vamos a colocar, cambiar esto y ya está, ¿no? Cantidad. Aquí dijimos un small int por el saldo que hemos puesto ahí. Y esto es el precio unitario. Ahí está, ¿no? Estaría la base. Miren, solo me falta cambiar este nombrecito en producto que me olvidé. Y ahí está. Ahora, ya hemos terminado de diagramar. Esto es solo un diagrama, o sea, no es la base de datos todavía, es un diagrama copiado al modelo de Workbench. Esto lo podemos guardar. O sea, y va a ser un archivito de diagrama, no es todavía la base de datos. Lo voy a guardar en mi escritorio. Y si tengo aquí algo así, no tengo nada de Workbench. Le voy a llamar este nombre, BD ventas. Se va a guardar con esta extensión MW, que significa Model Workbench. No es todavía la base de datos, o sea, es un diagrama. ¿Ya? Miren, lo voy a cerrar, ya está guardado. Está aquí en mi escritorio, ¿no? Y es un archivito más con el cual yo puedo abrirlo así, miren. Doble clic y es un archivo más que se abre con el Workbench. Todavía no es una base de datos. Ya no es, o sea, es decir que esto es la base de datos ya estaríamos mal. Solo es un modelo. Una base de datos es la que ya está aquí en el servidor, miren. Me tengo que loguear allí, ¿no es cierto? Y pues acá tengo ya las tablas. A ver, vemos acá. No tengo registros, aquí están las tablitas y miren acá algunos datos. Por ejemplo, esta tablita tiene, a ver, está mostrando los datos, un segundito. Tiene 454.358 registros, casi medio millón, ¿no? No es mucho. Pero miren, esa es, ¿no? Estas son bases de datos. Y esto ahorita solo es un diagrama. ¿Listo? Una vez que hemos terminado de diagramar, ahora la idea es que esto lo convirtamos en base de datos. ¿Ya? Entonces, suponiendo que hemos terminado todo, y en realidad es todo en base a lo que hemos hecho, pues lo que hacemos ahora para convertirlo esto en base de datos y se suba al servidor, es que teniendo este modelo, nos vamos a esta opción que dice Database, y tenemos esta opción que dice Forward Engineer. ¿Ya? Hacemos un clic ahí. ¿Listo? Y ahí nos dice dónde me voy a conectar, todo lo demás. Aquí pueden colocar la IP de su servidor, con qué usuario que se van a conectar, que ustedes saben aquí que el usuario de DBA en MySQL es el root, ¿no? Entonces hacemos un clic en siguiente, directamente en siguiente, y me pide acá que coloquen la contraseña de acceso al servidor. Yo estoy colocando mi contraseña de acceso al servidor que tengo instalado en mi máquina. Y aquí me muestra lo que se va a exportar. En total son 7 tablas. Y es porque he modelado las 7. ¿No? 7 tablas las he modelado.
Miren, voy a mostrar esto. Esta opción es para filtrar. Ahorita las 7 por defecto me las va a crear. Si ustedes no quisieran que se cree la tabla categoría, pues la seleccionan y la traen ahí, ¿no? Y no se crea esa tabla, pero nosotros queremos crear todo, ¿no? O sea, podemos filtrar y elegir de este modelito, de este diagrama, qué tablas se van a crear o no, ¿ya? Estas otras opciones son para otros objetos que se pueden crear en la base de datos, o sea, me refiero a lo que son vistas, lo que son triggers, procedimientos almacenados que todavía no saben hacer. Ya es parte de SQL avanzado que vamos a ver en la materia. Entonces, solamente hasta el momento conocemos tablas, así que simplemente esto. Hacemos un clic en siguiente y esto, lo que se me está mostrando acá es el script, ¿no? Es el DDL SQL que ustedes saben hacer, les han enseñado a hacer creates y todo lo demás, ¿ya? Que es básicamente lo que se va a ejecutar. O sea, en realidad, si bien hemos diseñado así, ustedes saben que el lenguaje estándar de las bases de datos es SQL, ¿no? Y este es el código SQL que en realidad se va a ejecutar. El Workbench es pues una idea que nos permite hacerlo de manera visual y más rápida, ¿no? Entonces, pero a algunos les gusta crearse así. Yo particularmente les digo, si existe la herramienta, pues para qué escribir todo esto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pero es respetable a los que quieran crear toda la base de datos con todo código, ¿no? Ya depende, pero reitero, la herramienta ahí está. ¿Listo? Esto si quieren lo pueden guardar o lo pueden copiar, algo así. Yo no lo voy a guardar ni lo voy a copiar, ¿ya? Entonces, si todo está correcto, al hacer un next ahora, me pido otra vez la contraseña para ejecutarse. Decimos OK y miren, se está ejecutando, se ha terminado de ejecutar y ya está. Ya se ha creado la base de datos. Miren, cierro, voy a entrar aquí a mi servidor y aquí voy a hacer un refresco, ya voy a hacer un refresh. Y por acá debería estar la base de datos ventas. Aquí está, miren, ya se ha creado. Miren, la voy a abrir. Aquí están las tablas, categoría, cliente, detalle, empleado. Miren, con todo lo que hemos hecho, ¿no? Está absolutamente todo. Ya está, ya es una base de datos esto. Ya puede entrar en producción. O sea, ahorita está en línea para entrar en producción. ¿Listo? Ahora, teniendo la base de datos, podemos generar el diagrama. O sea, voy a borrarlo el diagrama. Digamos, no tenemos esto, ¿no? Y la mayoría de las bases que yo tengo no tengo el diagrama, ¿no? Entonces, teniendo esto, por si acaso se puede generar el diagrama. Voy a cerrar todo esto. Ya. Entonces, podemos generar el diagrama de la base de datos. De cualquiera de estas lo podrían hacer, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Pues me voy a la opción Database, a lo que es Reverse Engineer. ¿Ya? Otra vez me va a pedir ahí que me loguee, porque por seguridad, ¿no? No puedo sacar nomás de cualquier base de datos su diagrama. Hago un clic en siguiente, elijo la base de datos, que en este caso es esta, ¿ya? Solo de esta, ¿no? Las otras son, les digo, de otras cosas, de otros proyectos que tengo. Y hacemos un clic en siguiente y miren, se va a generar. Me dice que ha generado en total 7 objetos, que son las 7 tablas. Siguiente y siguiente. ¿No? Finish. Y aquí está, miren, el diagrama. ¿No? Obviamente no me lo saca ordenadito, pero no hay que esperar más, ¿no? Suficiente con esto, la verdad, yo les digo. Vamos a ordenarlo un poquitito. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Y está aquí. Listo. ¿No? Ahí está ordenado ya. Ahí está. Entonces, no es necesario no contar con el diagrama. O sea, teniendo la base de datos, pues ustedes pueden generar el diagrama, ¿ya? Pero generar el diagrama, bueno, les digo, es algo que es una tarea que pueden tener para administración, pero lo más importante es sacar los backups de una base de datos. Todas estas que tengo acá, yo de proyectos las he restaurado pues de backups, ¿no? Entonces, constantemente se sacan backups porque se va almacenando datos
y obviamente si pasa algo con el servidor hay que tener ese respaldo fuera del mismo servidor, ¿no? Y ahí entra pues lo que son los backups, ¿listo? Entonces es muy importante sacar los backups. Normalmente se hace en algunos casos se hace una vez al día, ¿no? Al finalizar la tarde cada DBA de su empresa pues saca el backup de la base de datos, así tiene esos datos diarios. En otros casos donde la información es más se genera una mayor cantidad de información, pues se sacan backups a veces 2 veces al día y demás, ¿no? Entonces es importante sacar estos backups. ¿Cómo sacamos un backup? Vamos a sacar un backup de esta misma base de datos, aunque no hay datos, ya ahorita no tiene ningún dato, pero podemos crear uno, ¿no? Vamos a crear un dato, ¿ya? Nombre de categoría, digamos, material de escritorio. Le estoy creando simplemente un dato. Van a suponer que eso lo ha metido el sistema, ¿ya? Miren, solamente he puesto esto y ya se ha guardado el ID, el estado automáticamente, la fecha de registro también, ¿no? Con esa configuración que le hemos hecho. Solo he puesto material de escritorio. ¿Ya? Y esto ya se ha generado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Es por lo que hemos configurado. Tiene solo esto, ¿ya? No tiene nada más. Ahora sí, vamos a sacar el backup. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a la opción de Management, acá, ¿ya? Y aquí tenemos una opción que dice Data Export, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hacemos un clic ahí. Ahí nos pide otra vez la contraseña por seguridad, porque no es nomás sacar los backups. Y me dice de qué base de datos quieres sacar el backup. Yo quiero de esta, ¿no? Y acá nosotros podemos filtrar y decir pues de qué tablas, ¿no? O sea, puedo filtrar solo algunas, pero pues, por defecto todas, ¿no? Normalmente saca el backup completo de todo, ¿ya? Pero si quieren pueden sacar solamente algunas. Entre las opciones tenemos esta primera que dice Export to Down Project Folder, que lo que va a hacer es crear una carpeta donde saquemos el backup y por cada tabla va a crear un archivito. No es lo más recomendable, la verdad. ¿Ya? Lo más recomendable es sacar en un solo archivo todo el backup. Y ese archivo va a ser un script.sql. ¿Listo? Nos pide dónde guardarlo. Lo voy a guardar el backup acá en el escritorio. Entonces tengo tu .sql acá. Voy a colocar bd ventas. Normalmente se pone la fecha, ya en la que se está sacando el backup. Va a ser un archivito .sql y luego decimos Start Export. Nos pide la contraseña por seguridad. Ahí está. Y en teoría pues ya ha sacado el backup. Y aquí está, ¿no? Con todos los datos que tendría. Ahorita solamente tenemos un registro, ¿no? En la tabla categoría. Ya, pero ahí está. ¿Cómo lo restauro? Vamos a suponer que por algún problema, me salí, van a disculpar, voy a volver a entrar. Vamos a suponer que por algún problema algo ha pasado con el servidor y chao esta base, ¿no? Con su único datito que es este por si acaso, ¿no? Ahí está. Y chao esta base de datos, algo pasó. Lo estoy borrando, ya no hay. Pero como tenemos el backup lo podemos restaurar. Habiendo ingresado al servidor, la forma más rápida de restaurarlo es arrastrar el script acá y ejecutarlo. Y es lo que voy a hacer, miren. Agarro el script, lo arrastro y ahí está, ¿no? Esto es toda la base de datos, toda la copia de seguridad. Está la creación de las tablas, todo lo demás. Incluso miren con los datos, con las inserciones que van a volver a recrear esos datos. Ya, ahorita solo tenemos un registro. Pero obviamente si vienen más, pues va a haber muchos inserts más ahí. Entonces lo arrastro y simplemente lo ejecuto. Ya bien. Ahí está. Se está restaurando toda la base de datos. Reitero que solo hay un registro, pero si hubiese con muchos registros lo restauraría también. ¿No? Ha terminado. Lo voy a actualizar y pueden ver que aquí está nuevamente. Lo voy a cerrar este script. Aquí está la base de datos ventas.
y si vemos categoría, sigue con su único registro que hemos metido hace rato. Entonces miren, esta sería la forma de, básicamente hemos visto cómo teniendo un modelo relacional, lo implementamos y en un DBMF, ¿ya? Le llamaremos esto la implementación del modelo relacional en MySQL. Les he enseñado a diagramar, a crear la base de datos, de la base de datos a sacar el diagrama y finalmente a esta tareita bastante importante que es pues sacar el backup. Yo en los recursos que tenemos en la plataforma les he subido, ¿no?, una base de datos, pero no la han restaurado varios, ¿no? Pero pues ya saben cómo restaurarlo porque les he subido la base de datos con un .SQL. Entonces podrían restaurarlo ahora y en base a eso pues generar también el diagrama para analizar cómo está, ¿no? La parte de la metadata de una base de datos es súper importante para entender cómo funciona. ¿Listo? Muy bien, entonces eso sería todo. No sé si antes de cerrar sobre lo que hemos hecho hasta el momento existiría alguna duda o alguna consulta. Parece que no, entonces vamos a concluir el video acá. En la siguiente sesión ya vamos a empezar a trabajar con operaciones CRUD sobre estas bases de datos. Terminamos la grabación. Voy a analizar